Panicuna Wauhicuna. Nuestra clase de quechua continúa. Qallarishu. Hoy día estudiamos frases exagerativas. Son palabras compuestas por yuxtaposición de nombres. Sirven para exagerar e insultar. Si la exageración terminara allí, bueno, pero son palabras que se usan con la intención muchas veces para insultar. Con la palabra pacha, literalmente significa estómago, barriga. Pero si está pospuesta a otra palabra, significa afición, tendencia, exageradas. Por ejemplo, mishki pacha. Se puede escribir juntas o, como aquí expresamos, separadas. Dulcero, que gusta comer mucho dulce. Puklia pacha, juguetón, literalmente que juega hasta con la barriga. Raka pacha, satirómano, hombre insaciable del sexo. Rani pacha, ninfómana, referente a la mujer insaciable del sexo. Tushu pacha, bailarín o bailarina, fiestero. Yawar pacha, sanguinario. La otra palabra que también sirve como exagerativo e insultativo es siki. Significa culo, nalga. Y si esta palabra está pospuesta a otro nombre, es exageración negativa, más insultativa que la anterior. Por ejemplo, ismay siki, cagón o cagona. Ishpay siki, meón o meona. Puñuy siki, dormilón, dormilona. Recha siki, diarreico. Supi siki, pedorro, pedorra. Guagay siki, llorón, llorona. Puklia pachahuambra, puklia nata guana. El niño juguetón necesita juguete. Yawarpacha cachacu runata iyapan. El militar sanguinario dispara a la gente. Tushu pachacuna aurigaya. Los fiesteros hacen bulla. Alah pushkuta mikurmi supisiki kanki. Eres pedorro porque comes frijol frío. Qechasiki wamrapaj hampita rura. Preparo remedio para el niño o niña diarreico o diarreica. Puño y sikipis tushu pacham. Hasta el dormilón es fiestero. Alah frío. Auregay hacer bulla. Hampi remedio. Y yapay disparar con arma de fuego. Cachaco literalmente mandadero, militar. Pukliana, juguete. Pushku, frijol. En Perú decimos frejol,
y en España, judía. Ruray, hacer, preparar. Quecha, diarrea. Supi, pedo. Tushu, baile, antojo. Yawar, sangre. Paj, para objeto directo. Ta, para morfema de objeto directo. Pis, también. El morfema ishnin, que se simplifica en ere, es de subordinación cuando los sujetos de las oraciones principal y secundaria son iguales. Indica subordinada, causal, modal, condicional, temporal. Bien, la clase de quechua aquí termina. Envíen comentarios, por favor. Panicuna, Huauricuna. Ayguayá. Hermanas y hermanos, adiós.